Bienvenidos amigos a esta reflexión del día de hoy. Es el Evangelio del día de hoy. Un saludo cordial a todos los que me ven desde Tuluá hasta Toro, gracias a la gran red Legón y también a Fibranet Plus, que lleva esta señal también para los municipios de la Unión La Victoria y Toro, pero también para los que me ven por Facebook, WhatsApp y YouTube, y los que me ven a través de cnc.com, cnclaunion.com.co, que es mi canal internacional. Hoy vamos a hablar sobre un tema. Oiga, cuando yo leo esta lectura antes de empezarla a transmitírselas a ustedes, hay lecturas que son muy difíciles de leer, muy difíciles de interpretar o de entender. Esta quizás sea una de ellas. Sin embargo, yo voy a decir lo siguiente, antes de empezar, porque pareciera que ayer estuve reflexionando sobre esto antes de leerlo. Y es que Dios mandó a su Hijo, y ayer lo decía también en la reflexión, a su único Hijo. Lo mandó como Cordero de Dios para ser inmolado en este planeta, para ser sacrificado, para ofrecer en sacrificio su vida por el perdón de los pecados. Y cuando Él manda a su Hijo único, es con una única condición: que el que crea en Él se salve. Por ello es tan difícil comprender a Dios. Todo el mundo cree que Dios es un Dios lleno de misericordia y amor, y ayer lo decíamos. Dios es un Dios lleno de misericordia y amor, pero solo con los que le obedecen, con los que creen en Jesucristo y le obedecen, no más. No más. Y esa es la partecita que yo les quiero dar a entender a ustedes, de que todos estamos llamados al reino de los cielos. Todos es todos, malos y buenos. Malos y buenos. Tanto así que en la parábola de la cizaña, Él lo expresa de esa manera. La parábola de la cizaña dice: Señor, has sembrado semilla buena en el cultivo, pero en la noche vino un hombre malo y sembró cizaña. ¿Será que la arrancamos? La arrancamos para que no perjudique a los buenos. Y el Señor les dice: no, déjenlos crecer juntos. Déjenlos crecer juntos, que al final de la siega, de la cosecha, recogeremos la semilla buena y la guardaremos en los graneros, y la cizaña será cortada y amarrada en gavillas y arrojada al fuego. O sea que todos, buenos y malos, vamos a llegar hasta el final. ¿Y quiénes se van a salvar? Los que creen en Jesucristo y le obedecen. Esos son los que se van a salvar. Los que creen en Jesucristo y le obedecen. Los que no creen en Jesucristo y no le obedecen son la cizaña, y esos serán arrojados al fuego. Hoy vamos a hablar de un tema parecido a eso que acabo de decir. Desde ese punto de vista es fácil de entender ya esta lectura. Persinémonos, muchachos, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Es una carta que le manda Pablo a Filimón. 7:20. Recóbralo, no como esclavo, sino como un hermano querido. Parece ser que... No, vamos a leerlo y ahorita le digo. Querido hermano, he experimentado gran gozo y consuelo por tu amor, ya que gracias a ti los corazones de los santos han encontrado alivio. Por eso, aunque tengo plena libertad en Cristo para indicarte lo que conviene hacer, prefiero apelar a tu caridad. Yo, Pablo, anciano y ahora prisionero por Cristo Jesús, te recomiendo a Onésimo, mi hijo, a quien engendré en la prisión, que antes era tan inútil para ti, y ahora en cambio es tan útil para ti y para mí. Te lo envío como a hijo. Me hubiera gustado retenerlo junto a mí
ti para que me sirviera en nombre tuyo en esta prisión que sufro por el Evangelio. Pero no he querido retenerlo sin contar contigo. Así me harás este favor, no a la fuerza, sino con toda libertad. Quizás se apartó de ti por breve tiempo para que lo recobres ahora para siempre, y no como esclavo, sino como algo mejor que un esclavo, como un hermano querido, que si lo es mucho para mí, cuánto más para ti, humanamente y en el Señor. Si me consideras compañero tuyo, recíbelo a él como a mí. Si en algo te ha perjudicado y te debe algo, ponlo en mi cuenta. Yo, Pablo, te firmo el pagaré de mi puño y letra, para no hablar de que tú me debes tu propia persona. Sí, hermano, hazme este favor en el Señor, alivia mi ansiedad por amor a Cristo. Palabra de Dios, te alabamos a ti, Señor Jesús. Bueno, yo logro entender que le manda una carta a Filemón diciéndole que Onésimo fue un esclavo o un criado de Filemón y que se lo mandó a Pablo porque no le servía para nada, porque no estaba por los caminos de Dios. Y Pablo evidentemente utilizó a este criado para que le sirviera a él. Pero Pablo lo instruyó y le enseñó la doctrina de Cristo, y le enseñó bien, a tal sumo grado de que ya después decidió de regresárselo a Filemón, para que volviese nuevamente a casa. Y esa es la lectura que se basa en el día de hoy. Le dice: tú me mandaste a Onésimo porque no te servía para nada, ahora yo te lo devuelvo. Me gustaría que se quedara conmigo, pero no quiero no quiero agraviarte a ti, porque a lo mejor tú lo necesitas, pero me gustaría que me sirviera a mí, porque en mí ha sido un gran criado, ha sido un gran personaje. Ahora yo te lo voy a devolver, pero no te lo devuelvo como un esclavo o como un criado, no, te lo devuelvo como un hermano en Cristo Jesús. Trátalo como a un hermano en Cristo Jesús. Y dice: y si él te debe algo, yo te firmo un pagaré con mi puño y letra. Y no te preocupes, que yo sí te lo pago. Pero trata a este Onésimo como a un hermano. Queremos de que este es el mensaje que hoy Dios nos da. Que a veces hay personas alejadas del mundo que no conocen a Dios, que no conocen a Cristo, que incluso se han alejado de Cristo sin querer, queriendo. Y resulta de que escuchan la doctrina de Dios, logran entenderla y logran regresar a Dios. Y entonces ya ellos no son hermanos separados, sino que son hermanos nuestros en Cristo Señor. Ese es más o menos el mensaje que hoy Dios nos quiere dar a través de esta carta. Vamos a leer el Salmo. El Salmo dice 145: dichoso a quien auxilia el Dios de Jacob. El Señor mantiene su fidelidad perpetuamente, hace justicia a los oprimidos, da pan a los hambrientos. El Señor liberta a los cautivos. El Señor abre los ojos al ciego, el Señor endereza a los que ya se doblan, el Señor ama a los justos, el Señor guarda a los peregrinos, sustenta al huérfano y a la viuda, y trastorna el camino de los malvados. El Señor reina eternamente, tu Dios Sión, de edad en edad. Dichoso a quien auxilia el Dios de Jacob. Dichoso a quien auxilia el Dios de Jacob. Vuelvo y repito, Onésimo era un hombre descarriado a lo mejor, pero Pablo lo moldeó, le enseñó la doctrina de Cristo, y ahora Onésimo ya dejó de ser un hombre sencillo, sino que se convirtió en un cristiano fiel a Cristo. Y este evangelio dice que Dios auxilia a esas personas
Dios no rechaza a esas personas que se han convertido. Vamos a leer el Evangelio, Lucas 17, 20, 25. El reino de Dios está en medio de vosotros. En aquel tiempo los fariseos preguntaron a Jesús: ¿cuándo va a llegar el reino de Dios? Él les contestó: el reino de Dios no viene aparatosamente, ni dirán está aquí o está allí, porque mirad, el reino de Dios está en medio de vosotros. Dijo a sus discípulos: vendrán días en que desearéis ver un solo día del Hijo del Hombre, y no lo veréis. Entonces se os dirá: está aquí o está allí. No vayáis ni corráis detrás, pues como el fulgor del relámpago brilla de un extremo al otro del cielo, así será el Hijo del Hombre en su día. Pero primero es necesario que padezca mucho y sea reprobado por esta generación. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Le preguntan por el reino de los cielos, ¿cuándo vendrá? Y Jesús les dice: ¿cómo así que cuándo vendrá? El reino de los cielos ya está entre vosotros. Y esto tiene que ver con varias cosas. Es que la Biblia es una colcha de retazos que aparece un color aquí, pero también por allá está el mismo color, y por allá también esa colcha de retazos está el mismo color, en diferentes partes. Pues bien, aquí el Señor nos dice: el reino de Dios ya está entre ustedes. Y esto me hizo recordar a Isaías. 700 años antes del nacimiento de Cristo, Dios le dice a Acaz: pídeme una señal. Y Acaz no se la pide, pero el Señor le insiste: yo sí te voy a dar una señal. Mira, la Virgen está encinta y dará a luz un hijo, por cuyo nombre será Emmanuel. Y 700 años después aparece el reino de Dios entre nosotros. ¿Qué significa Emmanuel? Dios con nosotros. Y por eso nace en la Virgen María, se le lleva esta señal, le dan esta señal a la Virgen de que ella va a estar encinta, y ya ustedes conocen la historia. 700 años después de que le había dicho Isaías, Dios había prometido que el reino de Dios iba a estar entre ustedes, y efectivamente vino. Y en el año 33, en el año 30 al 33, le preguntan a Jesús: ¿cuándo vendrá el reino de Dios? Y por eso Jesús le dice: ¿cómo que cuándo vendrá? Ya está entre ustedes. Ya ustedes están en ellos, pero ustedes no creen. Entonces, en muchas ocasiones le van a preguntar a él: ¿realmente tú eres el Mesías? Y él les va a decir: sí, yo lo soy. Cuando le dijo a los discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? Y algunos decían que tú eres Elías, otros que tú eres Jeremías, otros que tú eres un profeta, que tú eres Juan el Bautista. Y luego le pregunté: ¿y ustedes quién dice que soy yo? Y ahí es cuando Pedro toma la palabra y dice: tú eres el Hijo del Dios vivo, el Mesías prometido. Ahí se dan cuenta que Dios está con ellos, que el reino de Dios está cerca y que está con ellos. Y si lo aplicáramos a esta fecha, a esta época, entonces Jesucristo está entre nosotros. Está entre nosotros. ¿Qué les dije yo al principio? Que pareciera difícil de entender, y no. Que la misericordia de Dios solo es para los hombres que creen y obedecen a Cristo, no más. Para los que creen en Cristo y le obedecen, el reino de Dios está con ellos. No está en ninguna otra parte, está con ellos. Obedecen la palabra de Dios. Jesucristo ordena que debemos confesarnos. Vamos y nos confesamos. Jesucristo ordena que debemos recibir la Eucaristía para tener vida eterna. Vamos y recibimos la Eucaristía para tener vida eterna. Y estamos en Cristo, en Dios vivo, todo el tiempo, a toda hora. Pero no así el que se ha separado de Cristo.
El que se ha separado de Cristo vive en las tinieblas. El que no quiere creer en Cristo vive en las tinieblas. El que no le obedece la doctrina a Cristo vive en las tinieblas. No conoce a Dios. Terminemos entonces con esta partecita. El reino de Dios no viene aparatosamente, ni dirán, está aquí o está allí, porque mira, el reino de Dios está en medio de vosotros. Dijo a sus discípulos, vendrán días en que desearéis ver un solo día del Hijo del Hombre y no lo veréis. Entre eso se os dirá, está aquí o está allí. No vayáis ni corráis detrás, pues como el fulgor del relámpago brilla de un extremo al otro del cielo, así será el Hijo del Hombre en su día. Y aquí viene su cachetada para los protestantes, que les dicen, vénganse conmigo, que aquí en esta iglesia sí hay salvación, no vayáis detrás de ellos. Vénganse para acá, dicen los testigos de Jehová, porque aquí sí leemos las escrituras como es, aquí sí hay salvación, no corráis detrás de ellos. Porque este es otro mensaje, pero por favor escúchenme, muchachos, escúchenme. Jesucristo dice, coge a un niño y lo coloca en el medio y les dice, si ustedes quieren llegar al reino de los cielos, deben ser como este niño. Si ustedes no son como este niño, no entrarán al reino de los cielos. Y eso eran los católicos antes de llegar a los protestantes. Éramos como niños. Nos dejábamos guiar de nuestros padres. Nuestros padres se dejaron guiar de nuestros abuelos, y nuestros abuelos de nuestros bisabuelos, y bisabuelos detrás de nuestros tatarabuelos. Y obedecíamos ciegamente la palabra de Dios. Inocentemente obedecíamos. Éramos como niños. Papá, mamá nos bautizaron de niños. Nosotros lo aceptamos. Nos llevaron a la primera comunión a los 9, 10 años. Nos hicieron la confirmación. Y asistíamos constantemente a misa porque ahí estaba Dios y así nos lo habían enseñado. Y nosotros obedecíamos la palabra de Dios como niños, sin cuestionar la palabra, sin preguntarnos pendejadas, por qué debemos confesarnos con un sacerdote, por qué debemos comer la Eucaristía, por qué la iglesia está llena de imágenes. Nada, no cuestionábamos nada de esas cosas. Sencillamente obedecíamos y éramos como niños. Pero viene un pastor mentiroso, les enseña unas estupideces como no se confiese con un sacerdote porque él es un hombre común y corriente, y ustedes se dejan engañar. No reciban la Eucaristía, eso es un pan insípido, ahí no está Cristo, ahí no está el Dios vivo. Y ustedes como inocentes se dejaron engañar. Y ya Cristo les había anunciado, vendrán profetas falsos a sus vidas, vendrán vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces y se los llevarán. Y ustedes estúpidamente se dejaron engatusar de esas mentiras y se fueron, se perdieron. Como unésimo estaban perdidos. Hoy yo les estoy hablando en el nombre de Cristo a que regresen al redil, a que acepten a Cristo como niños, a que obedezcan la palabra de Dios. Si en Juan 20, 21, 23 dice que debemos ir a confesarnos con un sacerdote, debemos ir a confesarnos con un sacerdote. Y si en Juan 6, 53 dice, quien coma mi carne y beba mi sangre tendrá vida eterna, debemos comer el cuerpo y la sangre de Cristo en la Eucaristía. Pero mientras usted siga persistiendo que no, que por ahí no es el camino, que es el camino del pastor mentiroso, que por ahí es donde he aprendido la palabra de Dios y todas esas cosas, estará perdido. Hoy Dios nos lo está diciendo en este evangelio, ¿dónde está el reino de los Dios? No los sigan, no sigan a esos hombres que los están engatusando y se los van a llevar, porque el Hijo de Dios llegará como un relámpago. El día del venidero de Dios no lo veremos, sencillamente estará entre nosotros. Espero que hayan entendido este evangelio tan bonito. Que Dios te bendiga, que Dios nos bendiga donde quiera que todos estemos.